Lección 1. Movimientos de gimnasia. De vuelta a la barra y saltando hacia atrás, la cabeza mira hacia el cielo. Suena como un movimiento de gimnasia desafiante. Sí, mientras el cuerpo se arquea sobre la barra con la parte media del cuerpo. Admiro la fuerza y flexibilidad que se requiere para eso. Se necesita mucha práctica para dominar estas técnicas. No puedo imaginarme lo difícil que debe ser perfeccionar ese movimiento. Es impresionante ver a las gimnastas realizar sus rutinas. Por supuesto, su dedicación es inspiradora. Busquemos una competición de gimnasia para ver juntos. Lección 2. Cambios recientes. ¿Cómo has estado? Me ha ido genial. Hace poco, decidí empezar un nuevo hobby. Suena interesante. ¿Qué pasatiempo elegiste? Decidí dedicarme a la pintura. Siempre me ha fascinado. Pintar es una forma maravillosa de expresarse y relajarse. Por supuesto, me relaja muchísimo poner el pincel sobre el lienzo. ¿Ya has pintado algo? Sí, creé un paisaje de la playa. Resultó mejor de lo que esperaba. Es fantástico. Me encantaría ver tus obras algún día. Lección 3. La herencia del tartán. ¿Conoces los tartanes únicos que representan la herencia escocesa? Sí, cada tartán tiene su propia historia y conexión con las familias. Es fascinante cómo estos patrones pueden simbolizar la historia y la identidad. Exactamente. El tartán es como llevar un trozo de tu ascendencia. Otra parte famosa del patrimonio escocés es el instrumento musical conocido como la gaita. El sonido de las gaitas es icónico y evoca fuertes emociones. Es sorprendente cómo la música puede contar historias tal como lo hace el tartán. Me encantaría aprender más sobre la historia del tartán y de las gaitas. Planifiquemos una visita a un festival escocés, sería una gran experiencia. Lección 4. Entendiendo a Jordania. Probablemente sea mejor pensar en Jordania en dos sentidos. ¿Qué quieres decir con eso? Como persona y deportista con una destreza atlética increíble. Tiene sentido. Sus logros deportivos son realmente notables. Sí, y su influencia se extiende más allá del atletismo. Ha inspirado a innumerables personas a perseguir sus sueños. Exactamente. Su ética de trabajo y determinación son admirables. Es alentador ver a alguien usar su plataforma para hacer el bien. Por supuesto, es un modelo a seguir en muchos sentidos. Lección 5. Sistemas económicos. Es cierto que el comunismo es un sistema malvado en muchos aspectos, Sí, tiene sus defectos y ha creado desafíos importantes. pero nos permite hacer progresos económicos en determinadas situaciones. Esa es una perspectiva interesante. El progreso puede provenir de varios sistemas.
Es esencial evaluar críticamente los resultados y los impactos. Por supuesto, comprender diferentes sistemas económicos nos ayuda a aprender. Siempre debemos esforzarnos por mejorar y por innovar. Estoy de acuerdo. Es un tema complejo, que vale la pena discutir más a fondo. Leamos más sobre esto y exploremos diferentes puntos de vista. Lección 6. Logros en la escritura. ¿Has escrito alguna historia de la que estés orgulloso hasta ahora? Sí, escribí una historia de misterio con un giro sorprendente al final. Suena intrigante. ¿Qué te inspiró a escribirlo? Siempre me ha gustado leer novelas de misterio, así que quería crear la mía propia. Es una excelente manera de canalizar tu pasión hacia la escritura. Fue un desafío pero gratificante desarrollar la trama y los personajes. Me lo imagino. ¿Cómo reaccionaron tus amigos a tu historia? Les encantó. Sus comentarios me motivaron mucho a seguir escribiendo. Es fantástico. Me encantaría leerlo algún día. Lección 7. Atención al cliente. Principalmente atiendo clientes y atiendo llamadas telefónicas en el trabajo. Suena interesante. ¿Te resulta difícil o fácil? Puede ser ambas cosas. Algunos días son más fáciles que otros. Puedo entender que tratar con diferentes personalidades puede ser difícil. Exactamente. Requiere paciencia y buenas habilidades de comunicación. ¿Existe algún desafío específico al que te enfrentas habitualmente? A veces los clientes pueden estar molestos y mi trabajo es calmarlos. Debe ser muy estresante. ¿Cómo lo logras? Intento empatizar con ellos y ofrecer soluciones. Lección 8. El cumplido del bailarín. Ayer tuve una clase de baile y fue toda una experiencia. El instructor le dio algún feedback sobre su desempeño. Mencionó que yo era bueno para ser un principiante, pero honestamente creo que simplemente estaba siendo educado. Es común que los instructores animen a sus estudiantes, especialmente cuando ven potencial. Es cierto, pero realmente sentí que me costaba mucho lo básico. Todos empezamos en algún lugar y es importante recordar que mejorar lleva tiempo. Supongo que tienes razón y aún así fue divertido aprender nuevos movimientos. Exactamente. Disfrutar del proceso es fundamental, y cada pequeño paso cuenta para progresar. Quizás tome otra lección pronto solo para seguir practicando. Lección 9. Las maravillas de la naturaleza. He estado pensando en pasar más tiempo al aire libre últimamente. Suena genial. ¿Por dónde piensas empezar? Aún no estoy muy seguro, tal vez debería elegir un lugar solado en tu jardín. Ese sería un lugar perfecto, especialmente con todas las flores que están floreciendo ahora mismo. Ya puedo imaginarme lo refrescante que sería sentarse allí con un buen libro. Sí, y el sonido de los pájaros cantando lo haría aún más agradable. Me encanta la naturaleza, tiene un efecto calmante en la mente. Por supuesto,
conectarse con la naturaleza es una excelente manera de recargar el espíritu. Definitivamente debería hacer de esto mi plan para el fin de semana. Lección 10. Llenar formularios. Tengo estos formularios que deben completarse para el nuevo trabajo. Puedo ayudarte con eso. A veces puede ser un poco abrumador. Sí, por favor. ¿Me das tu DNI para hacer una fotocopia? Claro, está en mi billetera. Déjame llevártelo. Gracias. Es solo una formalidad, pero quiero que todo salga bien. Lo entiendo, siempre es mejor estar organizado, especialmente para algo importante. Una vez que completemos estos formularios, puedo enviarlos y espero comenzar pronto. ¡Qué emocionante! Seguro que te irá genial en tu nuevo puesto. Ojalá que sí. Contar con su apoyo facilita mucho este proceso. Lección 11. Autobús lanzadera. ¿Has oído hablar del servicio de autobús lanzadera por aquí? Sí, es gratis y sale cada 15 minutos, lo cual es muy práctico. Exactamente. Facilita muchísimo el desplazamiento sin tener que preocuparse por el aparcamiento. Me encanta. Además, es ecológico, lo cual es una ventaja. Es cierto que el transporte público es una excelente manera de reducir nuestra huella de carbono. Además, nos permite disfrutar del paisaje sin el estrés de conducir. Quizás tome el autobús hasta el mercado más tarde, es la solución perfecta. Suena bien. Avísame si necesitas compañía. Me encantaría. Hará que el viaje sea aún más placentero. Lección 12. Tienda de comestibles. ¿Vas a ir a la tienda hoy? Sí, necesito comprar algunos alimentos para la semana. ¿Tienes una lista o simplemente vas a ver lo que necesitas? Tengo una lista, pero a veces me gusta navegar y ver qué me llama la atención. ¡Qué buen enfoque! Quizás encuentres algo especial. Exactamente. A menudo descubro nuevos ingredientes que me inspiran a probar nuevas recetas. Cocinar con ingredientes frescos siempre hace una diferencia en el sabor. Por supuesto, además, es más saludable comer alimentos frescos siempre que sea posible. Probablemente debería unirme a ti, siempre es más divertido ir de compras juntos. Lección 13. Productos frescos. ¿Te acordaste de comprar algunos productos frescos para la cena de esta noche? Sí, compré algunas verduras y pasta. Debería ser una comida deliciosa. ¡Qué rico! Los ingredientes frescos siempre realzan el sabor. Estoy de acuerdo. También le puse algunas hierbas para darle un toque especial. Gran idea. Las hierbas frescas pueden transformar un plato. Exactamente. Me encanta experimentar con diferentes combinaciones. No puedo esperar a ver lo que creas con todos esos ingredientes. Será una agradable sorpresa, lo prometo. Seguro que va a ser genial, siempre tienes las mejores recetas.
Lección 14. Opciones más saludables. He estado intentando comer más sano últimamente y me siento genial. Genial. Te acompaño a tomar decisiones más saludables. Es mucho más fácil cuando tienes un compañero con quien compartir el viaje. Claro, podemos motivarnos mutuamente para alcanzar nuestras metas. He comenzado a incorporar más frutas y verduras en mis comidas. Es una idea fantástica. Aportan muchos nutrientes esenciales. Me siento con más energía y concentración desde que hice esos cambios. He notado lo mismo. Es increíble cómo la comida afecta nuestro bienestar general. Planifiquemos juntos algunas comidas saludables esta semana. Lección 15. Diseños llamativos. Más tarde iré al mercado a ver qué me llama la atención. Suena divertido. Recuerda considerar el diseño y la calidad de los artículos. Por supuesto, un producto bien diseñado puede marcar una gran diferencia. Además, a menudo refleja la artesanía que hay detrás. Exactamente. Me encanta encontrar piezas únicas que destaquen. Es gratificante descubrir algo especial que cuenta una historia. Estoy de acuerdo. Cada artículo puede tener su propia personalidad. La próxima vez vamos de compras juntos. Me encantaría ver tus hallazgos. Eso sería genial. Siempre aprecio tu buen gusto por el diseño. Lección 16. Planificación de fiestas. Estoy planeando una fiesta este fin de semana y estoy muy emocionada. A nuestros amigos les encantará. ¿Qué tema tienes pensado? Estoy pensando en algo casual y divertido, tal vez una barbacoa. Suena perfecto. Es una forma estupenda de disfrutar de buena comida y compañía. No puedo esperar a ver las caras de todos cuando lleguen. Siempre es una alegría reunir amigos y crear recuerdos duraderos. Sí, y estoy seguro de que será un placer esperarlos a todos. Estoy entusiasmado por participar en los preparativos. Hagamos que sea un evento memorable. Agradezco tu ayuda, juntos podemos hacerlo increíble. Lección 17. El divorcio y los hijos. Es una situación difícil cuando se trata de niños y divorcio. Lo sé. No es su culpa en absoluto y no deberían tener que sufrir. Exactamente. Los hijos no causan el divorcio ni pueden evitarlo. Es un gran desafío. El impacto emocional sobre ellos puede ser significativo y debemos ser conscientes de ello. Es fundamental que los padres se centren en el bienestar de sus hijos durante estos momentos. Por supuesto, la comunicación abierta y el apoyo son vitales para su adaptación. Espero que la sociedad siga reconociendo la importancia de priorizar a los niños en estos asuntos. Sí, es fundamental garantizar que se sientan amados y seguros a pesar de los cambios. Juntos podemos ayudar a crear un entorno más comprensivo para ellos. Lección 18. Organización de contenedores. He estado pensando en lo desordenado que se ha vuelto mi espacio de trabajo últimamente.
Buena idea. Necesito unos contenedores pequeños para organizar mejor. Exactamente. Tener lugares designados para cada cosa puede marcar la diferencia. Ayuda a mantener las cosas ordenadas y hace que encontrar lo que necesitas sea mucho más fácil. Además, puede ser bastante terapéutico ordenar y organizar tu espacio. Estoy de acuerdo. Cuando todo está en orden, se crea un ambiente más productivo. Debería unirme a ti en esta misión. Podemos convertirlo en un proyecto divertido juntos. Suena genial. Podemos elegir algunos recipientes elegantes que combinen con nuestra decoración. Estoy emocionado de ver cuánto más funcionales se vuelven nuestros espacios después de organizarnos. Lección 19. Pagar por adelantado. No vas a creer lo que me pasó en el café el otro día. En serio, ¿qué pasó? Sí, una vez alguien delante de mí pagó mi café y eso me alegró totalmente el día. ¡Qué amable! Es bonito cuando la gente hace algo bueno por desconocidos. De verdad que sí. Me sentí inspirada a devolver el favor la próxima vez que estuve allí. ¡Qué idea tan maravillosa! Los pequeños gestos de bondad pueden generar un efecto dominó. Exactamente. Me recordó cómo un simple gesto puede alegrarle el día a alguien. Me encanta ese espíritu. Son esos pequeños momentos los que nos conectan a todos. Claro, lo tendré en cuenta cada vez que salga. Lección 20. Relajación matutina. Siempre trato de encontrar algún tiempo para relajarme antes de comenzar la jornada laboral. Realmente me ayuda a establecer un tono positivo para el día. ¡Qué buena idea! ¿Cómo es tu horario de trabajo una vez que llegas a la oficina? Normalmente empiezo el día con una serie de reuniones, lo que puede resultar bastante abrumador sin ese comienzo tranquilo. Me lo imagino. Una mañana tranquila puede marcar una gran diferencia al gestionar una agenda apretada. Exactamente, y encuentro que un poco de meditación o estiramiento realmente ayuda a aclarar mi mente. Suena genial. Debería considerar incorporar algo de eso a mi rutina matutina también. Definitivamente deberías. Empezar el día relajado puede mejorar tu concentración y productividad. Estoy seguro de que me ayudaría a afrontar los desafíos del día con más confianza. Se trata de encontrar ese equilibrio y creo que realmente disfrutarás de los beneficios. Lección 21. Ecosistemas diversos. ¿Alguna vez has pensado en los diferentes tipos de entornos que existen en la naturaleza? Por supuesto, hay bosques típicos llenos de árboles altos y fauna diversa. Sí, y luego hay plantas únicas como los cactus que prosperan en desiertos cálidos, adaptándose a su entorno. ¡Qué fascinante! Es asombroso cómo cada ecosistema tiene sus propias reglas y formas de vida. Por último, existen regiones subtropicales que cuentan con una exuberante vegetación y una vibrante vida silvestre. Me encanta cómo cada área muestra la increíble adaptabilidad de la naturaleza. Es realmente un testimonio de la resiliencia de la vida en nuestro planeta. Creo que comprender estos ecosistemas nos ayuda a valorar la importancia de los esfuerzos de conservación.
Exactamente. Proteger estos diversos hábitats es vital para mantener el equilibrio de la naturaleza. Lección 22. Entrenamiento efectivo. Cuando hago ejercicio, normalmente dedico aproximadamente 1 hora y media, incluyendo el calentamiento y el enfriamiento. Suena como una rutina completa. ¿Cómo estructuras tus entrenamientos? Comienzo con un calentamiento para preparar mis músculos, luego me sumerjo en los ejercicios principales. ¡Qué inteligente! Un calentamiento adecuado puede ayudar a prevenir lesiones y mejorar el rendimiento. Por supuesto, y siempre termino con un enfriamiento para ayudar a mi cuerpo a recuperarse. Es importante darle tiempo a tu cuerpo para que vuelva a un estado de reposo. He notado que tomarme el tiempo para estas fases realmente mejora mi estado físico general. Definitivamente debería empezar a hacer eso también. Suena como una receta para el éxito. Sentirás la diferencia, créeme. Todo se trata de constancia y cuidado. Lección 23. Persuasión y compromiso. Estaba pensando en cómo a veces tratamos de persuadirnos unos a otros desde nuestras propias perspectivas. Qué interesante. Suele haber un compromiso con diferentes puntos de vista, sobre todo en las discusiones. Exactamente, y ese compromiso puede ayudar o dificultar una comunicación efectiva. Es fundamental encontrar puntos comunes respetando las opiniones de los demás. Estoy de acuerdo. Cuando podemos ver las cosas desde la perspectiva del otro, se abre la puerta al entendimiento mutuo. De verdad, entablar un diálogo constructivo puede llevar a mejores soluciones. Y a veces se trata de hacer concesiones para alcanzar un consenso. Es una habilidad muy valiosa, especialmente en las relaciones personales y profesionales. Sin duda, fomentar un ambiente de colaboración es esencial para el progreso. Lección 24. Simulacro de evacuación de emergencia. ¿Te enteraste del simulacro de evacuación de emergencia en el hotel? Fue toda una experiencia para mí. Sí, yo también formé parte. Fue mi primera vez participando en algo así y lo encontré bastante esclarecedor. Estoy de acuerdo. La forma en que organizaron todo me hizo sentir más preparada para cualquier emergencia real que pudiera ocurrir. Por supuesto, aprecié la claridad con la que explicaron los procedimientos y cómo nos guiaron durante todo el proceso. Es reconfortante saber que el personal del hotel se toma la seguridad en serio y tiene planes para situaciones inesperadas. Exactamente. Me sentí más tranquilo sabiendo que, si algo sucediera, sabríamos exactamente qué hacer y a dónde ir. Y la práctica en sí fue sorprendentemente efectiva. No me di cuenta de lo importante que es mantener la calma durante una emergencia. Sí, mantener la calma es crucial, y el simulacro ayudó a reforzar esa idea. Realmente me abrió los ojos a la importancia de estar preparado. Claro, creo que es buena idea que todos participen en estos simulacros. Podrían salvar vidas. Lección 25. Membresía del gimnasio. He estado considerando obtener una membresía de gimnasio aparte para poder concentrarme realmente en mis objetivos de acondicionamiento físico este año. Parece ser un plan genial. ¿Has pensado en tu presupuesto para esta membresía?
Sí, quiero asegurarme de invertir en un lugar que ofrezca excelentes instalaciones sin gastar una fortuna. Eso tiene sentido. Es esencial encontrar un gimnasio que se ajuste a tu presupuesto y que al mismo tiempo ofrezca una buena relación calidad-precio. Exactamente. Busco un lugar con variedad de equipos y clases para que mis entrenamientos sean interesantes. La variedad es clave, ayuda a prevenir el aburrimiento y te mantiene motivado para seguir con tu rutina de ejercicios. Estoy de acuerdo. Además, he oído que algunos gimnasios ofrecen descuentos o promociones especiales, sobre todo para nuevos socios. Es cierto, siempre vale la pena buscar ofertas que hagan que la membresía del gimnasio sea más económica. Definitivamente lo haré. Quiero encontrar un gimnasio que se adapte a mí tanto financieramente como en términos de ambiente. Lección 26. Mejoras del sabor. He estado experimentando con algunas recetas de repostería últimamente, pero siento que falta algo en mis creaciones. Quizás quieras intentar agregar extracto de vainilla para darle sabor. Realmente puede realzar el sabor de muchos productos horneados. ¡Qué buena idea! He oído que la vainilla realza el dulzor y añade intensidad a los postres. Por supuesto, es uno de esos ingredientes mágicos que pueden transformar una receta común en algo extraordinario. No tenía ni idea de que pudiera marcar tanta diferencia. ¿Lo usas a menudo en tus repostería? Sí, me parece que una simple cucharadita puede marcar la diferencia, sobre todo en galletas y pasteles. Definitivamente lo intentaré la próxima vez. ¿Tienes algún otro consejo que me recomiendes para mejorar mi repostería? Además de la vainilla, utilizar ingredientes frescos y medirlos con precisión también puede tener un gran impacto en el resultado final. Lo tendré en cuenta. Tengo muchas ganas de perfeccionar mis habilidades de repostería e impresionar a mis amigos con delicias. Lección 27. Estrés laboral. Oye, ¿te has dado cuenta de lo estresante que ha sido el trabajo últimamente? Parece que siempre tenemos algo nuevo entre manos. Sí, parece que la carga de trabajo ha aumentado considerablemente y, a veces, puede resultar abrumadora. Exactamente. Creo que es importante que encontremos maneras de gestionar ese estrés eficazmente para no agotarnos. Por supuesto, tomar descansos, practicar la atención plena y mantenerse organizado puede ayudar mucho a aliviar parte de esa presión. Sí, y creo que apoyarnos unos a otros durante tiempos ocupados puede marcar una diferencia significativa en nuestro bienestar general. Claro, el simple hecho de compartir nuestras experiencias puede aliviar la carga y recordarnos que no estamos solos en esto. Me alegra que estemos teniendo esta conversación. Es crucial priorizar nuestra salud mental en medio del caos. Claro, hagamos un pacto para estar pendientes el uno del otro y encontrar maneras de relajarnos juntos después de una larga semana. Me encanta la idea. Juntos podemos crear un entorno de apoyo que fomente el equilibrio y la resiliencia. Lección 28. Pasatiempos e intereses. Oye, ¿tienes alguna afición o interés fuera del trabajo? Me encantaría saber más sobre lo que te gusta hacer. Sí, disfruto pintando y tocando la guitarra. Ambas cosas me permiten expresarme creativamente y relajarme después de un largo día. Suena genial. Creo que las salidas creativas son fundamentales para mantener una vida equilibrada y aliviar el estrés.
Por supuesto, pintar me permite explorar mi imaginación, mientras que tocar música me alegra y me ayuda a conectar con los demás. Te admiro. Siempre he querido aprender a tocar un instrumento. Quizás algún día puedas darme algunos consejos. Me encantaría. Se trata de divertirse y no preocuparse por la perfección. La alegría está en el proceso. Totalmente de acuerdo. Creo que encontrar un pasatiempo que te conecte puede ser increíblemente gratificante y enriquecedor. Sí, y es una excelente manera de conocer nuevas personas que comparten intereses similares, fomentando un sentido de comunidad. Estoy entusiasmado por aprender más sobre tu trayectoria artística. Inspirémonos unos a otros para seguir persiguiendo nuestras pasiones. Lección 29. Preferencias de campamento. Cuando mis padres se van de vacaciones, a menudo eligen alojarse en un motel o un hotel en lugar de acampar. Qué interesante. Algunas personas prefieren la comodidad de un motel, mientras que otras disfrutan de la aventura de acampar al aire libre. Sí, creo que realmente depende de las preferencias personales. Algunos encuentran la idea de dormir bajo las estrellas increíblemente atractiva. Por supuesto, acampar te permite conectar con la naturaleza y disfrutar del aire libre de una manera única. Disfruto de ambas experiencias. Los moteles ofrecen un refugio acogedor después de un largo día de exploración, mientras que acampar brinda una sensación de aventura. ¡Qué perspectiva tan genial! Cada opción tiene su encanto y es agradable tener variedad en nuestras vacaciones. Sí, y creo que es importante apreciar la belleza de la naturaleza, ya sea que estemos durmiendo en una tienda de campaña o en una cama cómoda. Claro, planifiquemos un viaje que combine ambas cosas. Podemos empezar acampando y luego relajarnos en un motel. Me encanta la idea. Será lo mejor de ambos mundos. Nos permitirá disfrutar de la naturaleza y tener un lugar cómodo para relajarnos. Lección 30. Deportes de competición. ¿Has oído hablar del evento en el que los atletas intentan lanzar una pesada pelota de metal lo más lejos posible? Es una competición impresionante. Sí, es parte de la prueba de lanzamiento de peso, y me fascina ver la fuerza y la técnica que se requieren para alcanzar esas distancias. Exactamente. Los atletas realmente necesitan combinar su fuerza física con una forma física adecuada para maximizar su rendimiento. Por supuesto, todo es cuestión de técnica, ya que un pequeño error de cálculo puede marcar la diferencia entre ganar y perder. Admiro la dedicación de estos atletas a su entrenamiento. Se necesita mucha disciplina para sobresalir en un deporte tan exigente. Sí, y la concentración mental necesaria para competir a ese nivel es tan importante como el entrenamiento físico. Estoy de acuerdo. Es inspirador verlos superar sus límites y esforzarse por batir récords personales y mundiales. Sin duda, eventos como estos demuestran el increíble espíritu humano y la búsqueda de la excelencia en el atletismo. Estoy entusiasmado por ver cómo estas competiciones evolucionan con el tiempo. Siempre es emocionante presenciar nuevos talentos que surgen en este deporte.